Imaginemos luchar todos los días contra un enemigo invencible, el olvido. Bueno, desde el principio de los tiempos, la humanidad ha hecho exactamente eso. La inmensa necesidad de dejar una huella, de decir que estuvimos aquí, es lo que nos ha impulsado a evolucionar. En este recorrido vamos a explorar algo fascinante, el viaje de la memoria humana. Un viaje que, literalmente, podemos tocar con las manos. Y si lo pensamos bien, todo empezó con la Tierra misma. Los primeros registros de nuestra existencia no se escribieron suavemente con una pluma elegante, se tallaron. Las sociedades antiguas usaban tablillas de arcilla húmeda para grabar sus leyes, sus mitos y su día a día. Era una materia prima súper frágil, sí, pero que en el fondo buscaba la eternidad. Claro, al observar una de estas antiguas tablillas hoy en día, el tremendo esfuerzo físico salta a la vista. Antes de conocer la comodidad que tenemos en la actualidad, escribir era un verdadero desafío. Transportar y consultar estos bloques de barro pesadísimos era una tarea absolutamente monumental. Luego el papiro egipcio trajo un respiro, un poco más de ligereza material, por así decirlo. Se transformó en esos rollos interminables que solemos ver en los museos. Pero la verdad, seguía siendo un formato bastante incómodo. Era vulnerable, difícil de manejar y, por supuesto, estaba reservado estrictamente para la élite. Para leer y desenrollar la historia hacían falta las 2 manos y muchísima paciencia. Pero ya sabemos cómo somos. La necesidad humana de ser más eficientes nunca se detiene. En la antigua Roma, tener un imperio en plena expansión exigía algo nuevo, una herramienta mucho más ágil. El mundo necesitaba registrar sus operaciones diarias de forma rápida. Y es justo aquí donde ocurre un cambio sencillamente brillante. La respuesta apareció en forma de dípticos. Básicamente eran unas tablillas de madera unidas por unas bisagras y cubiertas con cera. Con un simple punzón ya se podía escribir. Y lo más revolucionario de todo es que se podía borrar. Solo había que alisar la cera y listo. Este fue sin duda el antepasado directo de nuestro libro actual, la primera gran solución reutilizable. De esa idea genial de unir tablillas nació el formato que cambió la cultura para siempre, el códice. Al coser hojas dobladas por el lomo, el conocimiento se volvió muchísimo más accesible. Este nuevo formato cuadrado permitió algo tan básico pero revolucionario como numerar las páginas. De repente, buscar información y leer se agilizó de una manera espectacular. Y junto con este nuevo formato, apareció un material de mucha mejor calidad. El papiro, que era tan frágil, fue reemplazado por el pergamino. El pergamino no es otra cosa que piel de animal tratada para ser súper resistente y a la vez flexible. Esta textura tan orgánica permitió algo inédito hasta ese momento: escribir por los 2 lados de la hoja. Así, como por arte de magia, el espacio útil se duplicó. Y mientras tanto, al otro lado del planeta, la innovación tomaba caminos extraordinarios. Las civilizaciones mesoamericanas estaban creando sus propios códices precolombinos. Ellos usaban papel amate o incluso piel de venado. El formato aquí era diferente. Se trataba de una tira larguísima doblada como si fuera un acordeón y la pintaban con una precisión milimétrica que hoy nos sigue dejando maravillados. Volviendo a Europa, durante la Edad Media, los libros eran objetos rarísimos, verdaderos tesoros sagrados. En esa época, los monasterios se convirtieron en las grandes fortalezas del conocimiento. Adentro, los monjes copistas no solo se dedicaban a transcribir textos uno por uno, también transformaron la encuadernación en un arte supremo, todo con el fin de proteger la palabra escrita. Fue entonces cuando las cubiertas de los libros evolucionaron de forma radical. El metal macizo se reemplazó por gruesas tablas de madera, que luego se envolvían en piel finamente decorada. En España, por ejemplo, el estilo mudéjar aportó unos adornos asombrosos y les ponían unos herrajes y cierres metálicos pesadísimos para asegurar que el libro no se deformara jamás con el paso de los siglos. De hecho, si alguna vez observamos de cerca el lomo de un libro muy antiguo, vamos a notar unas protuberancias muy marcadas. Se les llama nervios. Originalmente no estaban ahí por estética, no eran simples adornos. Eran en realidad las cuerdas gruesas que sostenían toda la estructura sobre las que se cosían los cuadernillos. Hoy en día, la industria los suele simular muchas veces por pura nostalgia. Pero bueno, para que todo esto llegara a ser lo que conocemos hoy, faltaba una pieza clave.
Aquí la historia da un salto majestuoso hasta el año 105 después de Cristo, en China. Un inventor llamado Tsai Lun logró lo que parecía imposible. Inventó el papel. Logró crear una pasta fluida, ligera y sobre todo económica, usando simplemente trapos viejos y fibras vegetales. Ahora, este verdadero milagro material no viajó rápido. Tardó siglos en alcanzar Europa a través de las lentas rutas comerciales. Pero cuando por fin el papel llegó y se encontró con el momento exacto de la historia, preparó el escenario para una aceleración del intelecto humano verdaderamente sin precedentes. Y ese estallido monumental sucedió alrededor del año 1453. La imprenta mecánica de Johannes Gutenberg rompió de un solo golpe con el monopolio absoluto que existía sobre la copia de los textos. De la noche a la mañana, la producción masiva de ideas dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad imparable. Esa combinación tan brillante de papel barato y letras de molde hizo que los costos de producción se desplomaran por completo. Lo que antes exigía meses de trabajo manual y agotador, ahora se podía multiplicar en cuestión de horas. Podemos imaginar el tremendo impacto que esto tuvo. Desató una gigantesca ola de alfabetización por todo el continente. Al haber una lectura masiva, despegó la educación formal. Y lógicamente las escuelas empezaron a exigir materiales propios, lo que nos lleva a un instante súper silencioso pero trascendental en nuestra historia. Viajemos por un momento al año 1902, a la remota isla de Tasmania en Australia. Ahí nos encontramos con un simple librero llamado J.A. Birchall. Hasta ese día, los estudiantes sufrían en clase batallando con hojas sueltas que se perdían o escribiendo en pizarras de piedra muy pesadas. A Birchall se le ocurrió una idea que hoy nos parece de una simplicidad asombrosa. Tomó un montón de folios de papel, los unió por un extremo y les pegó un soporte de cartón rígido en la parte de atrás. Así de simple, acababa de nacer el cuaderno moderno. Decidió bautizar a su invento como la tableta de escritura Silver City. Y, como pasa con las grandes innovaciones, al principio casi nadie comprendió su utilidad. Birchall tuvo que fabricar los primeros lotes él mismo, con sus propias manos. Sin embargo, este objeto que parecía tan ordinario estaba a punto de reconfigurar la educación en todo el planeta. Hay un dato sumamente interesante. En sus primeros años, estos cuadernos apenas contaban con unas 10 hojas, porque claro, aunque el papel ya era mucho más barato que usar pergamino, seguía siendo un recurso valioso. Así que los estudiantes se veían obligados a practicar una estricta economía de la escritura. Tenían que decidir con muchísimo cuidado qué palabras merecían conservarse. Hoy en día, esos mismos cuadernos antiguos son como cápsulas del tiempo invaluables para los historiadores, porque no recitan las frías normas oficiales de los gobiernos. Nos desvelan la verdadera historia oculta de las aulas de clase. Documentan de manera exacta el arduo esfuerzo táctil de todas las generaciones que nos precedieron. Y resulta fascinante si lo miramos de cerca. Un simple invento comercial, que empezó como un escaso material de papelería, se ha convertido en nuestro testigo más fiel. Es el registro universal e infalible de nuestro propio desarrollo cognitivo cotidiano. Así que, mirando hacia atrás, ya quedaron muy lejos esas tablillas de arcilla que exigían una fuerza tremenda. Atrás quedaron también los inacabables rollos de papiro. El majestuoso viaje para preservar el conocimiento culmina aquí, en este humilde, ligero y familiar cuaderno rayado que seguramente descansa sobre cualquier escritorio en este momento. Porque, a pesar de la innegable fragilidad del papel ante los elementos o el paso del tiempo, el acto físico de escribir ha logrado lo casi imposible. Ha logrado anclar el pensamiento efímero en una realidad tangible que podemos tocar. Nos demuestra que la palabra, una vez escrita, permanece viva para siempre. Y para concluir este recorrido, hay una pregunta bastante profunda que queda flotando sobre el papel en blanco. ¿Algún día, cuando los historiadores del futuro descubran nuestros cuadernos actuales, qué revelarán exactamente nuestros simples garabatos diarios sobre el mundo en el que vivimos hoy?